¿Qué tal? Buenas tardes, me presento, mi nombre es Santiago Silva López. Yo les voy a hablar acerca de la actividad 1 y la actividad 4 de este proyecto del péndulo balístico que habla acerca de la simulación. En la simulación se preguntan variables de cómo se elaboró y conforme a ello también se van preguntando situaciones de cómo se halla la altura, cómo se determina la rapidez y cómo se determina la incertidumbre. Como tal, primero que todo se toca hablar acerca de cómo se elaboró, en el cual se usó un proyectil de 2.5 metros de largo y 3.5 metros de ancho, y ese acero tiene un grosor de 0.25 metros. En la parte del cañón tenemos un largo de 0.5 metros, donde va a estar un proyectil de un radio de 0.25 metros, que va a ser eyectado por dos amortiguadores que son de 1,50 m cada uno. Ya si nos dirigimos a la parte del péndulo balístico, podemos observar que se elaboró un rectángulo que tiene un grosor de 0.118 metros, pero en la parte inicial de este rectángulo tiene que combinar con el radio del proyectil, que son 0.25 metros, en la cual va disminuyendo para que cuando el impacto del proyectil llegue al péndulo quede como tal el proyectil dentro del péndulo y no se vaya a caer. Si vamos a la parte del soporte del péndulo, podemos observar que la estructura tiene un largo de 9 metros y un ancho del material de 2 metros y un ancho de la estructura de 11 metros como tal. Se usaron dos cuerdas para la elaboración de este péndulo, donde cada cuerda tiene un largo de 4.5 metros. Ya Buen día, mi nombre es Nelson Jair Hernández Valenzuela y como parte de la sustentación del proyecto hablaré sobre la simulación hecha en el Gudú de caída libre. En esta práctica de caída libre buscamos determinar la velocidad inicial del disparo del objeto. En esto lo terminamos mediante el tiempo de vuelo desde la posición de salida hasta su posición de llegada, tomando como referencia la altura máxima que obtuvo el disparo, que en nuestro caso fue de 17.20 metros. Y para calcular el tiempo de vuelo, tomamos como referencia el punto de salida con una línea que nos da como altura de 4.492 metros. El tiempo en tardar el objeto en subir y llegar nuevamente a la posición nos da como resultado 0.17 segundos, que se lo restamos al tiempo total que demoró en llegar de nuevo a esa posición y nos da como resultado 3,16 segundos. Luego reemplazamos en la ecuación de caída libre para obtener la velocidad inicial. Reemplazamos los valores de altura máxima, velocidad inicial y posición inicial. Obtuvimos la velocidad inicial de 4.75 metros sobre segundos y la incertidumbre la obtuvimos con base a las medidas que arroja el Gudú y sus gráficas, como resultado de una velocidad inicial de 4,75 metros sobre segundos, más o menos 0.012. para la pregunta de la actividad 4, dice: ubique el péndulo verticalmente y asegúrese de que el proyectil y el péndulo estén alineados. Entonces, ¿cómo se halla la altura? La altura hallada para la actividad 4 se halla por medio de una gráfica elaborada en el Algodo. Entonces, se elabora la gráfica del péndulo balístico, donde ponemos en el eje X el tiempo y en el eje Y la posición. Esta nos va a ayudar con posiciones tales como la posición inicial, la posición final, altura máxima, y son fórmulas y resultados que nos sirven para determinar las distintas preguntas que van después. Después nos informa de que explique cómo obtuvo la altura. Entonces, como tal, en la gráfica que está en el documento y que están viendo en la imagen, vemos que su altura máxima fue de 2.503 metros y su altura inicial fue de 1.852 metros. La altura es igual a la altura máxima menos la altura inicial y nos da 0.65 metros.
Ya teniendo los 0.65 metros, vamos a hallar la rapidez, y la rapidez usamos la fórmula de la velocidad inicial, donde se usa la masa del péndulo menos la masa de donde la masa del péndulo se resta sobre la masa del proyectil y se divide sobre la masa del proyectil, donde se multiplica por la raíz de 2 a la gravedad por la altura. Tenemos una masa del péndulo de 1.71 kilogramos y una masa del proyectil de 0.29. Haciendo la ecuación nos da 16.90 metros sobre segundo y es la velocidad inicial. Ya en la quinta pregunta podemos observar que dice que determine la incertidumbre en la rapidez con la que se disparó el proyectil. La precisión que tiene el algodo para determinar se mide por medio del margen error de medición mínima de algodo. La medición mínima que tiene 0.016 metros, en la cual hicimos este intervalo de repetir la simulación 10 veces y nos da 16.90. Entonces tiene una incertidumbre más o menos de 0.16 metros, en la cual tiene una exactitud de esa misma. En cuanto al análisis de los resultados de las velocidades e incertidumbres obtenidas de las tres actividades, podemos decir primeramente que las velocidades fueron diferentes, ya que en la simulación de caída libre tuvimos un resultado de una velocidad de 4.75 metros sobre segundos y una incertidumbre de 0.012. En la simulación de movimiento parabólico, la velocidad obtenida fue de 16.891 metros sobre segundos, con una incertidumbre de 0.0801. Y por último, en la simulación del péndulo balístico, la velocidad varía entre 16.90 metros sobre segundos con una incertidumbre de 0.016. Se dice que varía porque, como tienen distintos ángulos de ubicación del proyectil, la velocidad varía debido a que la altura que alcanza el péndulo tiene ciertas variaciones e involucra el resultado final de la velocidad. La diferencia entre las tres velocidades de las actividades están dadas por un cierto punto o por la influencia de la gravedad, porque la orientación del proyectil y su altura era variable en todas las simulaciones.